Estamos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de RCC Media. También en las redes sociales, Paneo Semanal. Entonces, Luis, otro conflicto que, o para cerrar el tema de esa zona y sus implicaciones en el resto del mundo. Esta semana hay una alerta de Bank of America preocupante sobre el precio del petróleo. Claro. Se está hablando, Bank of America coloca el precio del barril de petróleo Brent en $250. Eso es catastrófico. $250 es lo que prevé Bank of America para el precio del petróleo. Entonces combina una serie de factores para llegar a esa predicción. Esperamos que no, obviamente. Ojalá. Que no, porque eso sí sería una catástrofe de dimensiones cataclísmicas. Mundiales. No, sobre todo para la economía dominicana. República Dominicana y otras economías. Que va a destinar nada más y nada menos que la friolera de 35 mil millones de pesos este año para subsidiar los combustibles. Imagínate tú. Entonces a 80 y 90. Estamos hablando de unos 600 millones de dólares, que cuando usted le suma eso a más o menos 2.000 millones de dólares del déficit del sector eléctrico, estamos hablando de 2.600 millones de dólares, más unos centavitos que hay que buscar para pagar el servicio de la deuda, que son como 3.500 millones de dólares. Estamos hablando de 6.000 millones de dólares, de 7.200 millones de dólares que hay de financiamiento para el presupuesto de 2024. Esos tres partidas se van a comer el 80% del financiamiento que nosotros estamos buscando para equilibrar el déficit. Apenas tú puedes inferir, como infiero yo, que no soy economista, que los otros 1.000 y pico millones de dólares lo van a utilizar para gasto de capital. Deben. A menos que decidan guardarlo, como han hecho con muchos otros miles de millones de dólares. Para estabilizar el tipo de cambio, que de hecho está calculado a 60 y tanto por uno. Ya. En el presupuesto del año. Ya se está esperando el aumento. Bueno, es que en algún momento van a tener que dejarlo subir un poco. Pero eso quería señalar. El Bank of America coloca el barril de petróleo en los próximos 12 meses. Bueno, y parece ser que es así $250. Porque Irán está pidiendo intensamente un embargo a Israel. Se corre riesgo. El factor principal, y por eso que dices, el factor principal que Bank of America cita, que podría disparar los precios de petróleo, es el posible cierre del estrecho de Hormuz. Sí. Que comparten Irán y Arabia Saudita. Y Omán. Y Omán. Entonces, ese posible cierre, más un incremento en la demanda de China, que ha prohibido sus exportaciones de refinados, de gasolina, diésel y los demás derivados, podría contribuir a que esa alza se produzca. Bueno, así que el líder de Hezbollah ha amenazado reiteradamente un escalamiento de la guerra Israel-Palestina, y si eso entendemos y pudiera ser narrativa, pudiera ser solo propaganda, pero si eso se produce, todo esa zona geográfica queda alterada, queda bajo los efectos de esa guerra. El Mar Rojo, el Estrecho de Hormuz, el Mediterráneo del lado, toda esa zona quedaría imposibilitada de comercio, porque estamos hablando ya Jordania 20% del petróleo del mundo pasa por ahí. 20% del petróleo. No hay que hacer. Imagínense ustedes, creo que es una medida de presión que Jordania ha solicitado, ha llamado a su embajador de Israel, en Israel, lo ha llamado a casa, lo ha retirado.
Eso se llama en diplomacia llamado a consulta. Llamado a consulta, lo han llamado a consulta, lo retiran, y una medida para presionar a Israel, que no ha cedido ante ninguna presión, porque hay que decir que la Casa Blanca ha hecho ingentes esfuerzos para que se produzca un cese al fuego y no se ha podido. Blinken está de nuevo visitando Jordania. Ya Biden le hicieron a Biden lo recibieron allá como recibían al señor Barriga cuando iba a la vecindad de Chavo, con un golpe. Así mismo. Volaron a un hospital cuando él fue. Pero ya a Biden no lo atendieron bien, no le hicieron caso. Le cancelaron las reuniones. Y a Blinken lo dejó, Bin Salman lo dejó esperando como 6 horas. 6 horas en aquella ocasión. Ahora está de nuevo, está tratando de retomar lo mismo que hizo Biden, que no pudo, y está en eso. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos, la Casa Blanca... Recuerda que Bin Salman le dejó la mano tendida. Le dejó la mano a Biden. A Biden, porque Biden le había dicho que era un terrorista. Es una cuestión hasta de honor, ¿verdad? No hay respeto. Estados Unidos está siendo presionado por los miembros del Partido Demócrata para que produzcan la suficiente presión como para obtener un cese al fuego, y no han podido. O sea, ya los mismos funcionarios del Partido Demócrata, los mismos... Lo que pasa es que le va a dar trabajo. Asambleístas, diputados, senadores, han presionado a Biden para que produzca un cese al fuego. Es que en una guerra larga, como decía von Clausewitz, en una guerra larga el resultado es impredecible. Y adivina quién se está perfilando como que pudiera ayudar. ¿Quién? China. Bueno, sí, pero eso hace... Lo habíamos hablado. O sea, Blinken le pidió al gobierno chino que usara, pero ¿cuál sería la ayuda de los chinos ahí? Bueno, los chinos se entienden mejor con los saudíes. Es una paradoja. Sí. Han tenido más logro diplomático con los saudíes que los Estados Unidos. Desde que ganaron los demócratas, por esas declaraciones y esa retórica de Biden en la campaña contra la monarquía saudí, la verdad es que no se sienten cómodos con él. Sí, se enfriaron mucho las relaciones. Y eso también ralentizó mucho los acuerdos con Israel, entre los saudíes y los israelíes, que ya estaban bastante avanzados. Fíjate que cuando gana la administración demócrata, lo que se hace es un giro. Entonces los saudíes se reconcilian con Irán, con quien tenía problemas, apagan un poco lo de Yemen, y traen entonces a los sirios a la Liga Árabe y amplían los BRICS, donde meten a Irán. O sea, en toda esa jugada están los chinos como una presencia como líder. Sí, hay una cumbre de los APEC de Asia-Pacífico, en la cumbre en noviembre, en donde se espera que Biden se reúna con Xi Jinping y que conversen sobre eso en un intento de acercamiento, porque en el terreno comercial están lo que te iba a decir que puede lo del y para concluir con el tema del petróleo. El petróleo tenía en los últimos 6 meses el petróleo ha subido 15%. Sí. O sea que y antes de todo esto, este conflicto tiene apenas un mes. Sí. Pero yo la verdad es que veo con preocupación el panorama, lo que sucede en el tablero. Otra cosa, tenemos que hablar en estos minutos. El presidente Abinader estuvo en Washington. Habló con Biden. Se le entiende como un logro que fuera recibido en la Casa Blanca, pero todos los presidentes lo han recibido en la Casa Blanca. Vi gente diciendo que el único. Bueno, pero espérate. Y entonces hay fotos del profesor Bush con la mecedora. Creo que no hay un presidente que no haya sido recibido. Exacto, todos han sido recibidos. Y el presidente Abinader obviamente fue. Ahora, ¿cuáles son los puntos de la agenda? Haití. ¿Qué es lo que sale en la prensa norteamericana? Sí. Hablaron de Haití y otros temas. Sí, porque es lo más importante. Comenzamos diciendo, el The Crisis Group tiene
como dentro de los 10 más importantes conflictos en el mundo, ya está presente Haití. Pero tú no nos recuerdas que en marzo nosotros leímos el informe de amenaza de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos. Sí. ¿Y qué mencionaban? Haití. Sí, Haití, porque Haití, son coherentes. Eso, claro. Entonces, ¿de qué van a hablar? Bueno, de Haití o de temas que tienen que ver con Haití. Una investigación del Labor Department de Estados Unidos que tiene que ver obviamente con Haití por el tema de la industria agrícola y los temas de seguridad regional de la frontera, de cómo está impactando, cómo está aumentando la llegada de haitianos, porque ahora resulta que se ha abierto una línea por Nicaragua. Ahora la vuelta haitiana. Claro. Nicaragua. Y para resolver eso, y te voy a decir algo, para resolver eso va a haber que hablar con los chinos. También. Sí, porque China, Daniel Ortega es un socio estratégico de los chinos. O sea, el único que le puede jalar las orejas a Daniel Ortega es Xi Jinping. Sí. Porque los americanos está usando la migración como arma de guerra. Por supuesto. Vengan por aquí, es más cerca, porque no hay que cruzar el Darién. Es más cerca. Y está destinando guaguas para que se puedan ir. Sí, que se vayan. Yo te llevo por aquí todos los haitianos que tú quieras para allá. Increíble. Ya tú sabes. José, bienvenido. Bueno, buen día. A tu programa, Paneo Semanal. Sí. Siempre me tienes esa surrapita, pero bien. Un saludo a ustedes. Pues tenemos que aprovechar que te vemos para. Claro, lógico. Un saludo a ustedes y a todos los que nos siguen, ¿verdad? En este paneo semanal de los sábados. A propósito de eso que tú mencionas, Joe Biden aprovechó para jalarle un poco las orejas a los países de América Latina. Bueno, aprovechó la cumbre que se está dando allá, incluso la presencia del presidente Abinader, con líderes de América Latina, presidentes. Sí, donde el presidente Boric de Chile le pidió a Estados Unidos que saque a Cuba de la lista de países que apoyan el terrorismo. Sí, pero a lo que iba el tema de China, Estados Unidos. El presidente Joe Biden aprovechó ese escenario para advertir a los países de que no asuman compromisos con China, es decir, que no se dejen financiar, ¿verdad? Por los Estados chinos. Unidos sí. Sí, ¿no? Incluso anunció un paquete para alivio de la deuda latinoamericana, un paquete de apoyo, de ayuda de parte de los Estados Unidos para un poquito, bueno, ayudar. Yo diría que más orientado a disminuir la influencia de China en América Latina, que la verdad que ha sido agresivo, no solo en América Latina, yo pienso que en el mundo, pero sobre todo en África y en África, bueno, vimos cómo la intención de los kenianos de encabezar una fuerza multinacional, o bueno, yo no sé si la iniciativa vino de ellos, pero ellos finalmente accedieron, ¿verdad? Que nosotros en este programa se dijo la primicia de que no iban a venir. Y el mismo presidente Biden semana después, claro, y el mismo presidente Biden anunció que esa fuerza iba y qué sé yo. Las Naciones Unidas aprobó la resolución, la aprobó el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Claro, pero con ahora, China, con la abstención de Rusia y China. Claro, encabezando Kenia. Y el veto chino se hizo sentir en Kenia cuando los chinos le dijeron: vamos a renegociar la deuda de $8,000 millones que tenemos con ustedes, y además aquí hay disponible créditos, dinero fresco por cerca de $1 billón, $1,000 millones adicionales. Pero inmediatamente fue destituido el canciller. Y le buscaron unas funciones mejores. El ministro de Turismo de Kenia. Pasó un poco como lo que pasó con Arturo Logroño aquí en la época de Trujillo, cuando Trujillo se antojó de las operaciones de Amadeo Barletta, de importación de vehículos y demás. General Motor Corporation, que representaba aquí, que hoy todavía lo tiene. Está Santo Domingo Motor, que es el legado de esa actividad empresarial. Pues el cónsul de Italia fue a protestar frente a Trujillo, y a pocos días el cónsul fue hecho preso.
Pero inmediatamente, fue hecho preso Amadeo Barleta, el empresario, ante la negativa de venderle sus empresas a Trujillo. Y el cónsul va a protestar a donde Trujillo y le manda un mensaje del duce de Italia, Benito Mussolini. Mire, jefe, le dijo, casualmente el acorazado Roma está en Nueva York. Entonces dice el duce que si en 24 horas usted no suelta a Amadeo Barleta, que además Benito Mussolini y Amadeo Barleta tenían negocios. Sí, negocios comunes. Sí, claro. De hecho, él le suministraba camiones, vehículos al gobierno italiano. Mussolini. Si usted no suelta a Amadeo Barleta en 24 horas, el acorazado Roma va a bombardear Santo Domingo. Entonces, ante esa situación, Trujillo no le quedó más que soltar al hombre. Voluntariamente. Pero había que echarle la culpa a alguien en específico. Sí. Y como en Kenia fue el canciller el que llevó la sanción de ser destituido, en este caso Arturo Logroño Fernández, ser un hombre grueso, reconocido por pesar más de 400 libras, y se dice que es la primera vez que la soga rompió por los más gordos. Sí. Entonces en Kenia pasó algo similar. El canciller fue entonces designado. Luego eso tiene un segundo historia, igual que en Kenia. El hombre, tiempo después, que evidentemente cogió un golpe que no era de él, porque Trujillo era que estaba antojado de estas empresas, y fue que ordenó la prisión de Amadeo Barleta. Trujillo lo invita a su despacho y le dice: Arturo, en esta mano, la derecha, tengo un decreto, y en la izquierda tengo un maletín lleno de dinero. ¿Cuál de las dos tú quieres? Como una manera de compensarlo. Y él, que era muy jocoso, le dice: deme un abrazo, jefe. Es decir, abrázame con las dos manos. Entonces al canciller de Kenia pues lo designaron días después ministro de Turismo, o sea que fue compensado por la situación, pero mientras tanto un tribunal keniano también ordena prohíbe. A requerimiento de unos partidos de oposición. Claro. Prohíbe. Porque fueron 1.000 millones de dólares y 9.000 de unos vencimientos, 9.000 millones. De unos repagos que había que hacer. Unos centavitos que había que pagar. Entonces, en este caso, el tribunal keniano pues se prohibió al gobierno de ese país enviar esas tropas a Haití. Resultado, estamos en la misma situación. Un peloteo, lo que se... Yo te tiro la bola a ti, tú me la tiras a mí, yo no puedo porque que además un tribunal me lo prohibió. O sea, en Kenia lo que se produjo fue una especie de sainete para un poco salir del compromiso con la comunidad internacional. Además que Biden, un show, en otras palabras, para no encabezar esa fuerza multinacional. Además que fue lo que ofrecieron fueron $100 millones, los chinos estaban dando además, entonces, quienes deben encabezar esa fuerza multinacional son los países que tienen la responsabilidad histórica de asumir la situación de Haití: Francia, Estados Unidos, Canadá. Francia, que fue, digamos, la responsable histórica del nacimiento de ese país. Los franceses lo están sacando a patada del Sahel. Imagínate tú si están en condiciones de asumir liderazgo de ningún sitio. Porque a través del Tratado de Ryswick se establece en la parte oeste de la isla de la Hispaniola la colonia francesa de Saint-Domingue. ¿Qué hacen los franceses? Un deseo, evidentemente, de explotar lo más que se pueda los recursos de la isla, de esa porción de la isla. Incrementan el tráfico de esclavos de origen africano. Y ahí se acumulan cientos de miles de esclavos en labores, sobre todo agrícolas, de producción de caña. Más de 1 millón de esclavos fueron importados a la parte francesa en 200 años. A la parte española, en 400 años, fueron 300.000. Ahí fueron 1 millón y pico en 200 años. Entonces, evidentemente, cuando se produce el levantamiento en Haití, después... Bueno, primero en 1791 se le cede la totalidad de la isla. Sí, pero ahí generan una deuda, la deuda de la independencia. Eso fue después de 1804. Antes de eso, en 1791 se le cede la totalidad de la isla a Francia. Sí. A través del Tratado de Basilea. Y coincide con el levantamiento, que ahí que comienza el levantamiento de los esclavos. De Aranjuez. Entonces,
a finales del siglo XVIII, pues inicia, como bien dice Eliseo, el levantamiento de los esclavos negros en Saint-Domingue. Y entonces en 1804 nace la República Haitiana, con la primera revolución negra del mundo. Sí, la primera independencia de América. Independencia de América. Sí. Bueno, 1776, Estados Unidos. Después de Estados Unidos. Sí, pero América Latina. O sea, la primera España. independencia negra y una de las primeras independencias de América. La segunda, después de Estados Unidos. Después de Estados Unidos, correcto. Entonces, hay una responsabilidad histórica de los franceses, ¿no? Por lo menos, incluso después condenan a Haití, fruto de esta situación, al pago de una indemnización a los franceses por haberlo sacado sí. Lo mismo que se hizo en África con el CFA. Correcto. Allá le fue. Entonces, la verdad que la comunidad internacional ha sido irresponsable. El llamado reiterado del presidente dominicano ha caído en una especie de relajo, digamos, porque sí. le hacen, ¿verdad? Lo reconocen por haber tenido liderazgo y qué sé yo, le dicen que sí, que vamos a resolver. Como dice un amigo y a la hora de tomar la decisión, pues lo que ocurre son cosas como esta. Bueno, Kenia, mira, te vamos a decir que eres tú. Dice un amigo. Tú haces un show allá, dice que no, que yo cuánto, y no pasa nada, porque ahora, ¿en qué pie está parada esa resolución de Naciones Unidas en la cual se establece la intervención de Haití a través de un cuerpo multinacional que pueda apoyar a la policía haitiana en lo que es la estabilización de esa nación? Le dan el tratamiento al diplomático, le prestan toda la atención del mundo y no hacen nada de caso. Efectivamente. Sí, efectivamente. Sí. Pero el problema de la fuerza, de aquella famosa fuerza que se está ventilando que vaya a Haití, el informe de las Naciones Unidas que se publicó, que aquí nada más se leyó el tema de Martelly, y eso fue lo único que a lo que se le dio relevancia, pero ese informe establece la capacidad operativa de los cuerpos del orden de Haití. Haití solo cuenta con 4.000 policías para hacer labores, o sea, 4.000. Estamos hablando de un país de 11 millones de habitantes, 10 millones y pico, 28.000 kilómetros cuadrados, que tiene solamente 4.000 policías para las labores de poner el orden. Entonces, Kenia iba a mandar 1.000, iban a ser 5.000, pero ahí se necesitan más de 40.000 para pacificar el país. O sea que el esfuerzo... Y tomando en cuenta que la policía haitiana tiene apenas 2.000 efectivos. Sí, pero no, cuentan con... Bueno, el inventario de cuerpos que pueden calificarse como del orden son 12.000. Sí. Pero ahí hay bomberos, guardacostas, medioambientales, bueno, 12.000 en total. Pero disponible para patrullaje en turno de por lo menos entre 8 y 12 horas hay 4.000. O sea, ellos pueden poner en operación 4.000 de forma simultánea. Eso es una cuestión que ilustra muy bien qué es lo que está pasando. Ahora, ahí. Para lo que sí los Estados Unidos es eficiente y la comunidad internacional es para condenar a la República Dominicana. Sí. Ahí salen los informes de derechos humanos, nos acusan de racistas, nos ponen alertas. Nos acusan de que tenemos trabajo forzoso, y tenemos la amenaza de sanciones. Sí, entonces, real y efectivamente yo pienso que esto es una situación hay una retórica de injusta, grave. ¿Por qué Kenia? ¿Por qué sí Kenia? ¿Por qué era aceptado Kenia? Porque había un asunto, un trasfondo racial por debajo. Que maten entre ellos, son prietos. Dice, mira, ellos no van a oponer obstáculos porque son kenianos. Sí, porque no hay un tema racial. Hay un tema racial, pero que nadie se atreve a señalarlo bajo el peligro de que te digan racista. Incluso Ruto, el presidente keniano, dice que es hora de que los pueblos africanos se abracen. O sea, ellos son negros y se entienden. Exactamente. Eso es un argumento. Así que entre ellos no pasa nada. No hay un racismo más grande que el racismo por debajo. Mandaron unos morenos a matar morenos. Sí, el racismo que no se expresa ahí es el más racista de todos. Empezaron los videos de los desfiles militares en Kenia.
los tipos que se pasan los cuchillos que por el cuello no se cortan. Sí. Una especie de señores lanza. ¿Hasta qué punto el ver eso con aceptación no es parte de un racismo ¿Tú sabes implícito? Pues evidentemente que sí. Pero claro, aquí estaba todo el mundo de acuerdo con eso. Es que, Sí. Y al final, pero también la Naciones Unidas y Estados Unidos todos. y demás, incluso hasta el mensaje es racista, evidentemente, de que no vamos a mandar a los kenianos que avisar en una fuerza. Sí, eso sí. Cuando eso realmente un país también. Además que no en Sudán, que es un poquito al norte, son más negros que los kenianos, pero están en guerra también. No podían mandar gente allá. Que Kenia ha tenido, hay que que reconocer que Kenia ha tenido un papel preponderante en la zona, claro, en parte de la asociación porque africana. presta seguridad en Somalia. Del este, correcto. En Somalia hay un contingente importante de kenianos. kenianos. Lo único que se parecen los haitianos a los africanos es que son negros. Pero claro, bueno, que vienen y a nivel el origen es de ese. sincretismo y qué sé yo. Claro. Pero es una cultura que se ha desarrollado ahí. Pero no a los africanos de Kenia, porque también es a lo de la costa oeste de África, lo de Senegal, que es Benín. eminentemente caribeña. Ajá. Es decir, como hay otras manifestaciones en el Caribe similares a la haitiana, con dialectos creol y todo, y el sincretismo religioso y demás. Sobre todo en la comunidad del Caribe, en CARICOM y otros países de Brasil, la costa este claro, de Brasil, o en Cuba y República Dominicana, donde hay, en el caso nuestro menos, porque nosotros fuimos una sociedad que tendió más al mulataje, es decir, al mestizaje, a la mezcla de razas, pero son manifestaciones del origen evidentemente del tráfico de esclavos que se produjo en la época colonial, que se dan en estos países y que nada tienen que ver con la realidad que se vive en África, o por lo menos hay muchas distinciones. Sí, hay muchas. Pero aquí hay un porcentaje, no solo en la República Dominicana, yo creo que en el continente americano, que elevadísimo de personas que entienden que África es un país. Sí. O sea, fíjate que si la diferencia se entienden o no, que la gente ve que es un conglomerado. Una señora que vivía clase. Sí, es un nombre como de profesora. Sí, sí, la profesora África. Sí, la profesora se llaman como países, doña Australia. Sí, una señora gruesa. Sí, y profesora, de primaria sobre todo, nombre de profesora. Pero tenemos que irnos ya a la pausa, que los muchachos están ahí muy felices porque es fin de semana largo. Vamos a la pausa, esto es Paneo Semanal, no le cambien.